Hemos convocado al abogado, analista político Johnny Nogales, a quien le agradecemos mucho la gentileza de acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está, Johnny? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Hola, querido Diego, qué gusto de estar nuevamente en tu programa. Sí, pues estamos en este momento en una discusión, pero tenemos lo primero que creo que es conveniente es que reconozcamos que el modelo económico del movimiento al socialismo, ese que se llamó el proceso de cambio y que prometió ser una verdadera revolución social, económica, cultural incluso, ha fracasado totalmente. Yo creo que es la primera constatación que tenemos que hacer, que está vigente y que ha fracasado. Y no porque lo diga alguien de la oposición o porque sea una exigencia de los organismos internacionales. Las demostraciones son palpables, estamos sin divisas, sin reservas, aumenta la incertidumbre, el Estado no dispone de los recursos que tuvo en ingentes cantidades, tal vez en la mayor cantidad que tuvo en toda la historia republicana, ¿no? Y ya no puede sostener ese esquema prebentalista. Pero además tenemos que tener el coraje, digo, de reconocer algo que para mí es principal. Las víctimas del agotamiento de este modelo no son precisamente ni los empresarios ni los inversionistas, son los sectores de menores ingresos, esos a cuyo nombre se construyó el modelo y se habla permanentemente, el pueblo, ¿no es cierto? Pero cuando falta empleo, cuando los salarios pierden poder adquisitivo o cuando la inflación golpea la canasta familiar, e incluso cuando los jóvenes no encuentran oportunidades de trabajo, quienes más sufren son los más vulnerables. Por eso, el desafío no consiste en desmontar las conquistas sociales, como se ha tratado de decir durante este conflicto reciente. Consiste precisamente en hacerlas sostenibles y efectivas, porque una conquista social, Diego, no es algo que está en un decreto supremo, en un papel, en una ley. Eso es lo que se siente cuando una familia mejora sus ingresos, cuando un joven encuentra trabajo, cuando una madre puede acceder a mejores oportunidades para sus hijos. Y para tener eso se necesita crecimiento económico, porque no se puede distribuir riqueza que no hay. Yo creo que una de las características del socialismo es precisamente tener una gran capacidad y entusiasmo en distribuir recursos ajenos, plata ajena, pero no saben generarla. Primero hay que producir la riqueza para poder distribuirla. Ahora, Por Johnny, eso Bolivia necesita uh-huh, atraer la inversión, generar empleo y aumentar la productividad, ¿no es cierto? sí. Pero para eso se necesita recuperar la confianza porque aquí no hay un debate, Diego, entre justicia social y crecimiento económico. Esto no es entre estatismo y neoliberalismo, ¿no es cierto? El verdadero desafío es entender que sin crecimiento económico no puede haber justicia social. Johnny, usted planteaba algo interesante en torno a la importancia del tema económico, el agotamiento de un modelo, pero un modelo que sigue vigente en el plano económico, pero en el plano institucional. Hablábamos con dos senadoras antes de empezar esta entrevista y nos decían, hemos presentado un montón de paquetes de leyes que tienen que ver desde lo económico hasta, por ejemplo, el recomponer el Tribunal Constitucional. Aquella aberración que se animó a hacer el gobierno de Luis Arce de parar las elecciones judiciales, obviamente en complicidad con los autoprorrogados, y hacer este zafarrancho institucional, una descomposición tremenda, no solamente del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, la propia Asamblea, pero que ahora persiste y que no hay señales de que se quiera cambiar, porque las senadoras Claudia Mallón y Tomás Ayarwi nos decían, hemos presentado, la senadora Ayarwi decía, como Alianza Libre hemos presentado el proyecto de ley para completar el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia y no avanza. ¿Esto qué quiere decir, Johnny? ¿Qué tan importante es dar una señal desde lo institucional, más allá de lo político o lo económico? Después de la tormenta, que es lo que acabamos de pasar, Diego, se tienen que tomar decisiones.
Y la principal disyuntiva es entre continuar administrando este modelo o cambiarlo definitivamente. Y existe una tendencia muy extendida a pensar de que la crisis económica se va a resolver con una nueva ley de inversiones, con nueva ley de minería, de hidrocarburos, con incentivos tributarios o con organismos internacionales que nos traigan recursos. Eso puede ayudar, pero cualquier inversionista serio lo que se va a preguntar es, ¿quién va a proteger mi inversión si surge un conflicto? Y ahí aparece la preocupación de las senadoras que me estás mencionando. Allí aparece la preocupación en la justicia, porque Bolivia no tiene solamente un problema económico, tiene, he dicho, un problema de confianza. Yo también he ratificado que no es solo económico, es institucional y es particularmente moral. Pero vamos a hablar de la confianza. Desde mi punto de vista, la confianza se construye sobre tres pilares. En primer lugar, el respeto a la propiedad. No puede haber confianza si no hay un respeto a la propiedad. Tampoco si no se cumplen los contratos. Pero para que se cumplan los contratos, el tercer elemento es fundamental, la administración imparcial de justicia. Si cualquiera de estos tres elementos falla, la inversión inmediatamente se retrae. Podemos aprobar la mejor ley de inversiones de América Latina, pero si los inversionistas creen que los contratos no se respetan, que los procesos judiciales pueden manipularse, sido permanentemente durante estos últimos decenios, o que los conflictos no se van a resolver con imparcialidad, va a buscar otros destinos. El problema boliviano no es económico solamente, le repito, es institucional. Y antes de discutir leyes específicas, debemos preguntarnos si las reglas institucionales están ayudando o están dificultando esa creación de riqueza que estamos necesitando, ¿no es cierto? Las reglas creo que son importantes, pero ya tenemos previsiones en la Constitución Política del Estado que lamentablemente no están cumpliendo la función de atraer inversiones, porque, Diego, tenemos que entender que la Constitución Política del Estado y aprobada en 2009, esa que establece el Estado plurinacional y que nos segmenta en 36 naciones y que provoca, como es común en el socialismo, la pugna, el enfrentamiento entre razas, entre colores, entre regiones, pues esa está puesta precisamente con el propósito de que durante muchísimos años, y ellos decían siglos, iba a permanecer ese modelo. Pero ese modelo ha fracasado por lo que fracasan todos los modelos socialistas del mundo, socialistas y comunistas. Vea usted desde la Unión Soviética hasta Cuba, hasta Venezuela, que es uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales y particularmente en petróleo, cuál es su situación. Entonces, yo creo que si hay una necesidad, digamos, de hablar de la exigencia de las personas que vayan a estar atrayendo o tentadas a venir a Bolivia, estos tres elementos son indispensables. Y yo los resumiría en tres, pero tres que se repiten. Lo que necesitamos es seguridad jurídica y seguridad jurídica. Porque sin seguridad jurídica no hay respeto a la propiedad, no hay cumplimiento de contratos y, por supuesto, no hay inversión posible. El Ahora, capital, dígame. sí, pero a lo que voy a volver a insistir con el tema institucional, porque, Ahí voy, ajá, Diego. El tema es que tenemos que reformar la administración de justicia y cuando usted me habla del Tribunal Constitucional y esas barbaridades que ha hecho, esa runfla de prorrogados, empezando por el derecho humano a la reelección perpetua, ¿no es cierto? Pero bueno, eso hay que modificarlo, pero hay que modificar toda la estructura judicial que no se ha cambiado. El tema institucional hay que atenderlo inmediatamente, Diego. Y quiero preguntarle si usted, como analista, como periodista que está en contacto con la realidad, ha visto algún cambio en la
instituciones del Estado. Y yo me refiero particularmente a la administración de justicia, al Poder Judicial, porque eso es elemental no solamente para los inversionistas, para todos los ciudadanos. La forma de discutir y de resolver nuestros problemas, tanto entre privados como con el Estado, se llama la administración de justicia. Y sin eso no hay cambio posible. Yo sí vi un cambio, debo responder a la pregunta. Vi un cambio de quienes ponen la música, porque claramente las mañas son las mismas. Los contrarios están tras las rejas o con procesos judiciales. Pasó en los 20 años, pasa ahora, pasó antes, pasó el 2020. Y digo, la cuestión está en que más allá de las diferencias ideológicas de un gobierno u otro, de las siglas políticas con las que hayan llegado, de los personajes, el tema está en que cuando institucionalmente vamos a recomponer este país. Y claro, planteaba Johnny, lo planteaban las senadoras igual, hay algunas modificaciones que se deben encarar en la Constitución, pero me pregunto, si hasta hoy las leyes que decía el gobierno son trascendentales e importantes no han llegado a la Asamblea, si hasta hoy el presupuesto general del Estado tampoco, el reformulado, tampoco tienen conocimiento los asambleístas, hasta ahora no se ha avanzado nada en elegir al Contralor, no se ha hablado nada de devolverle la institucionalidad a la presidencia del Banco Central o de YPFB o de la aduana, que deberían ser nombrados por la Asamblea y no interinos como se hizo antes. Digo, si nada de esto ha avanzado, me cuesta pensar, Johnny, sinceramente, en que podamos encarar una reforma a la Constitución seria y poder devolverle la institucionalidad a este país. Nunca mejor dicho, mi querido Diego. Eso que estás diciendo tú es lo que pensamos la mayoría de los ciudadanos en el país. Si en 7 meses no se ha hecho absolutamente ningún intento por cambiar un modelo que hemos visto que ha fracasado, que nos ha conducido a la debacle, que sabemos que ha sido producto del latrocinio, del robo descarado, de la mala inversión, de la ineficiencia en la administración pública. Pero si no hemos movido un dedo para cambiarlo, yo creo que no tenemos esperanzas. Y lo está también señalando la participación de las dos parlamentarias a quienes has entrevistado. Ellas han hecho sus esfuerzos, pero no encuentran precisamente eco para poder realizar las transformaciones que son necesarias. Y eso ya es una cuestión que yo advierto en dos segmentos claramente definidos. El día que se demuestre la voluntad, va a haber un compromiso de hacer un acuerdo político, porque todos sabemos que ninguna de las fuerzas políticas en este momento, individualmente consideradas, pueden acometer semejante tarea. Sabemos perfectamente que es necesaria la unidad, esa unidad que hemos venido reclamando desde antes de las elecciones y que no nos cansamos de decir que tienen que unirse las fuerzas políticas afines en el Parlamento, que ahora tienen más de 2/3, tienen la capacidad de conducirnos hacia esos cambios, ¿no es cierto? Pero para eso se necesita una voluntad explícita y quien tiene que demostrar esa voluntad y dar el primer paso y extender la mano es precisamente el gobierno, es precisamente el presidente Rodrigo Paz Pereira, si es que está decidido a hacer el cambio. Y vamos a ver si ese cambio no va en contra de algunos de los aspectos que ha acordado con la Central Obrera Boliviana, porque lo que estoy seguro es que cualquier intento de cambiar un modelo que ha servido para establecer privilegios e impunidad para algunas personas y algunos segmentos de la población, eso va a tener una resistencia activa, una resistencia muy grande. No se va a quedar callada la gente con perder sus canonjías, con perder sus privilegios, con perder la impunidad, que esto es lo que hemos vivido durante 53 días. Este no era un reclamo de cuestiones sindicales, de salarios y de mejoras. Esto era un asunto político y lo ha reconocido el propio dirigente principal de la Central Obrera Boliviana. Cuando firma el convenio con el gobierno, dice, he firmado porque esto ya había pasado de ser un tema de los sectores de trabajadores a ser un asunto
manejado e influenciado políticamente. De manera que ya sabemos dónde tiene que provocarse, Diego, la resistencia, y si hay la voluntad, créame que eso tiene que pasar necesariamente por un acuerdo político. No estoy hablando de un cogobierno, pero estoy hablando de una necesidad de consensuar las medidas estructurales que el país requiere para hacer un cambio real. Johnny, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, arranque de la tarde. Le mando un fuerte abrazo y hasta otra oportunidad. Gracias por permitirnos hablar y hacer que nuestra población, mi querido Diego, comparta estas preocupaciones y que sepa que sin voluntad no hay cambio. Gracias. Gracias, le decimos a Johnny Nogales, abogado y analista político, estuvo con nosotros a propósito de los desafíos institucionales, las señales que aún no vemos de trabajar en la recomposición de lo institucional.